Buenas a todos y bienvenidos a vuestro canal. Hoy vamos a tratar un problema que hasta hace poquito no tenía solución y que yo he tenido suerte de encontrar la solución un poco de casualidad. La serie Radeon RX 7000 pues hasta hace poquito no tenía la posibilidad de deshabilitar Zerofan en Linux. Llevan 2 años en el mercado y aún a día de hoy prácticamente AMD no había incluido ese cambio, ya que los ventiladores no se comportan como lo hacían en series anteriores. En series anteriores teníamos un controlador PWM que podíamos ordenar para modificar digamos que las revoluciones del ventilador. En cambio, en la serie 7000 pues se hicieron un cambio, se han cargado ese controlador y solo hay una manera de configurarlo, que es mediante curva de ventilador en el propio driver, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que en la serie 7000 no lo teníamos, por lo menos para Linux. En el panel Adrenaline sí lo podíamos configurar y se comportaba pues prácticamente como la serie 6000 o 5000, pero en Linux necesitamos utilizar una aplicación de terceros como Fan Control y demás para poder controlarlo en la serie 6000 y 5000. ¿Qué ha ocurrido? En este caso, con la serie 7000, al quitar el controlador PWM, esas herramientas con las que antes configurábamos para poder cambiar la curva de ventilador, pues dejaron de funcionar. Y habría que incluirlo en el driver que va incrustado en el kernel, pero AMD no lo ha hecho y ha pasado 2 años y no lo ha hecho todavía. Pero bueno, siempre sabemos que en Linux tenemos a la comunidad y que la comunidad siempre trabaja en estas cosas. Pues hoy, a día de la fecha de este vídeo, un usuario, que os dejo la descripción con todo detalle, quién es y demás, ha hecho una modificación, ha creado unos parches para poder habilitar o deshabilitar Zerofan en Linux en la serie 7000. ¿Vale? Estamos hablando de parches que han sido aprobados por AMD para incluirlos en la rama oficial del núcleo. Es decir, son parches que son oficiales, pero que solo se van a aplicar en versiones recientes del núcleo por defecto. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a hacer un parcheo del núcleo que nosotros queramos para poder utilizar esos parches por lo que fuera. Aparte de que el kernel definitivo, que ya los traiga por defecto, va a tardar en incluirse a la rama estable, nosotros aquí ya sabemos que esos mismos parches los podremos aplicar a cualquier kernel que nosotros queramos, ¿vale? En mi caso yo suelo utilizar un kernel Quarix o SunMod, kernels modificados que suelen aumentar el rendimiento, y vamos a hacer la demostración de parchear el kernel con esos parches nosotros mismos, para que vosotros podáis parchear vuestro kernel y podáis disfrutar de esta característica que yo considero que es muy importante, sobre todo para garantizar la longevidad de vuestra tarjeta gráfica. Primero que vamos a hacer es copiar el texto del parche, ¿vale? Tenemos que hacerlo hasta esta parte que os he señalado y desde el primer div. Copiar esto sería copiar la segunda parte del parche y luego tendríamos que ir a la primera, o podríamos empezar por la primera, la que nosotros quisiéramos, ¿vale? Yo os los dejo en la descripción ya copiados porque básicamente a mí me han dado problemas de indentado. Y bueno, hasta queda un poco con ellos para solucionarlo, pues he tenido que hacer unas prueba y error hasta dar con lo que ha pasado. Así que yo os dejo la descripción para que podáis parchear el kernel que vosotros queráis. ¿Cuál es el segundo paso que tenemos que hacer? Hacer un git clone al kernel que queramos descargar, ¿vale? Y que queramos compilar. Yo lo voy a hacer con un kernel SunMod, que son kernels que suelo utilizar.
Con el kernel descargado tenemos que ir a buscar las fuentes de software en el menú de inicio y ahí habilitarlas. ¿Por qué? Porque vamos a necesitarlas para poder descargar unas cuantas dependencias que nos permitirá compilar el núcleo. Aplicamos los cambios y después con apt, una apt build dev y linux descargamos las dependencias que nos hacen falta para compilar el núcleo. En mi caso yo ya lo tenía instalado, así que ha sido un poco para escenificarlo, pero a vosotros os saldrá otra cosa que será la instalación. Ahora nos vamos al directorio del núcleo y localizamos el archivo local version, ¿vale? Este paso es opcional, es para darle un nombre distinto al núcleo a la hora de compilarlo. En este caso tiene el nombre de Salmod. Yo voy a poner un Salmod -reus, ¿vale? Para distinguirlo de los kernel Salmod que suele haber en el repositorio. Este paso es totalmente opcional, aunque si utilizáis este tipo de kernel o tenéis otro kernel genérico ya compilado o precompilado ya con estas fuentes, yo os recomiendo modificarlo para no confundiros con el kernel precompilado a la hora de parchearlo y seleccionar un kernel y utilizar la opción de deshabilitar Celofán. En este punto lo que vamos a hacer es mover o descargar o copiar los parches del núcleo a la raíz del núcleo. En este caso nosotros hemos hecho un listar directorio y los he movido en otra parte del vídeo y ya los tengo en la raíz. Vosotros tendréis que descargarlos de mi descripción o copiarlos a mano como hicimos al principio o como queréis conveniente para poder aplicarlos. Tendríamos que meterlos en el directorio raíz del núcleo, como bien muestra el listar directorio de mi consola, y ahí aplicarlos con git, un git apply. Comenzaríamos aplicando la primera parte del parche. Importante respetar el orden. Si hacemos intro y no nos devuelve nada a la consola, significa que ha ido bien. Y después aplicaríamos la segunda parte del parche. Y aquí, en este punto, ya tendríamos el núcleo parcheado, ¿vale? Ahora el siguiente punto pues depende un poco del kernel que queráis compilar. En mi caso, al ser un Salmod, pues tiene 3 versiones, que una es para hardware antiguo, otra para hardware moderno y otra para hardware un poquito especial, ¿vale? En este caso yo voy a usar la versión V3, que es donde va mi procesador, que es un 12 Gen, y lo que haré será hacer un old config con el perfil ya predefinido en el núcleo para mi procesador. En vuestro caso, pues si utilizáis el mismo kernel Salmod, pues tendréis que seguir este proceso igual. Si utilizáis otro kernel como el Quarix o el genérico, tendréis que utilizar el old config que tenga vuestra máquina o el que os provea el núcleo de Quarix o dependiendo de lo que tenga pautado vuestro desarrollador del núcleo. En mi caso es la configuración que tengo que aplicar, ya viene predefinida en el kernel y sería una versión V3 la que corresponde a mi configuración, así que yo lo que haría es copiarla desde el directorio configs a la raíz del núcleo con este comando, ¿vale? Tal y como estoy mostrando en la consola ahora mismo. En este punto lo que haríamos ahora es un make all the config para seleccionar la configuración que copiamos en el punto anterior, aplicarla al núcleo, y después ya solo nos queda compilar el núcleo con un make, que en este caso lo vamos a hacer con un bitdev pkg para que nos genere unos paquetes dev
que podamos instalar y desinstalar fácilmente una vez tengamos el núcleo compilado. Esto nos viene bien por si queda el núcleo corrupto, no arranca o cualquier problema que nos pueda dar, pues lo podemos desinstalar como un paquete normal del repositorio, ¿vale? Y ahora en la compilación, pues tener mucha paciencia y esperar a que termine. Una vez ha terminado, como podemos observar en el escritorio que ya tenemos 4 paquetes dev ya listos para instalar, es probable que la consola se nos quede bloqueada en el momento de generar el paquete debug, ¿vale? Debug, el de depuración. No pasa nada porque este no termine bien, ¿vale? Si lo dejáis unos minutos y veis que no avanza una vez que estemos en este paquete, pues simplemente un control C, salís de la consola y ese paquete pues lo borráis y ya instaláis las cabeceras y la imagen del núcleo, que va a funcionar perfectamente bien. Vemos que nosotros por ese mismo motivo lo hemos tenido que parar, pero bueno, como bien dije, no pasa nada porque es el paquete de depuración, debug, y no hace falta ni siquiera instalarlo, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es instalar las cabeceras del núcleo, el núcleo y la dependencia que se ha generado a la hora de la compilación con los paquetes que se han generado, ¿vale? El debug lo vamos a intentar instalar, pero de antemano ya os digo que seguramente si hemos tenido que pararlo está corrupto, o sea que ni os molestéis y tampoco va a molestar en la función normal del núcleo, así que nada, si ha quedado así pues no lo instaléis y ya está. Instalaríamos las cabeceras y el núcleo con un sudo apt install punto barra y el nombre de las cabeceras con la extensión dev, igual con el núcleo, y quedaría todo instalado. Copiamos, también lo hacemos con la imagen del núcleo. Y bueno, lo vamos a hacer también con la última dependencia que se ha generado. Intro, se instala. Y ya lo tendríamos instalado, el nuevo núcleo que acabamos de compilar con los parches aplicados. Vamos a intentarlo con el paquete debug, pero vamos, que no se va a instalar seguro. ¿Veis? Da error porque hemos parado la compilación porque ahí se quedaba pillado, pero bueno, que no es un paquete imprescindible, así que no pasa nada. Ahora lo que vamos a hacer es reiniciar la máquina para ver si arranca con el núcleo nuevo. Ya hemos reiniciado la máquina. Ahora vamos a hacer un neofetch para ver qué se ha aplicado en nuestro kernel. Si queremos confirmarlo también lo podemos hacer con un name-r. Tenemos el núcleo que hemos compilado, instalado y funcionando perfectamente. Ahora vamos a ver cómo deshabilitar ZeroFan. Si nos fijamos, todavía pues lo tenemos activo, por eso tenemos 0 revoluciones por minuto en el fan de la gráfica. Y ahora pues para activarlo tenemos que habilitar las opciones en grab, en el group, como si fuéramos a hacer un overclocking a la tarjeta gráfica, ¿vale? Si no, lo que vamos a hacer ahora no se va a aplicar. Luego, en un paso más adelante lo vais a entender. En principio lo que vamos a hacer para que veáis cómo se aplicaría para habilitar o deshabilitarlo, sería ir al siguiente directorio que estuve mostrando la consola, ¿vale? Que suele ser donde están los ficheros de configuración de la tarjeta gráfica, tanto para aplicar overclock como para aplicar el power limit y demás. Si sois habituales en toquetear estas cosas, os habréis dado cuenta de que tenemos unos cuantos nuevos ficheros
En uno de ellos incluimos el de Zero Fan, ¿vale? ¿Cómo deshabilitarlo y habilitarlo? Pues sería muy similar a la opción de aplicar un overclock en el perfil de nuestra tarjeta gráfica. Hay otro vídeo donde lo explico, pero bueno, si ya sois entendidos en esto, pues sabréis cómo hacerlo. Por no explayarme mucho, lo que vamos a hacer es deshabilitar Zero Fan, mandando la opción 0 y haciendo un commit al fichero. Como podéis ver en la consola, con permisos de administrador, tiene que ser una consola de administrador, si lo hacéis con un sudo no va a funcionar. Le mandamos la opción 0 y luego le mandamos la opción commit, ¿vale? Con una C, haciendo un eco, comprobamos con un cat y tenemos la configuración ya en 0. Ahora vamos a hacer un sensors para ver que ya Zero Fan está deshabilitado. Para monitorizarlo un poquito más, pues lo hacemos con un watch y veis ya el ventilador ya tiene revoluciones mínimas por minuto. Con esto ya tendríamos Zero Fan deshabilitado en Linux con nuestra tarjeta gráfica, en este caso una RX 7900 XT. Ahora os vamos a ver cómo poder configurar la curva, que se hace de manera diferente, como expliqué al principio, al no tener controlador PWM. Os voy a enseñar cómo configurar la curva a vuestro gusto para que, llegado a un objetivo de temperatura, pues escalonee hacia arriba las revoluciones. Como podéis observar, el fichero que contiene la configuración de la curva de ventilador es fancurve, fan_curve. Yo os voy a dejar en la descripción un script mío. Aquí, mira, aquí resalto la opción que tenemos que tener habilitada en el fichero grab, en etc default grab, ¿vale? Para poder habilitar todas estas opciones, incluidas las de overclock. Pero bueno, si habéis hecho overclock a una tarjeta gráfica AMD alguna vez en Linux, pues sabréis hacerlo de manera sencilla. Si no, es muy fácil. Con que busquéis esta opción que tengo resaltada en el script, pues podréis encontrar cómo habilitarla. Como iba diciendo, el script que os dejo aquí es un script que yo utilizo personalmente para varias cosas, entre ellas para hacer overclock y aplicar la nueva curva de ventilador de AMD. Yo os lo dejo en la descripción, pero todo lo que hagáis a partir de aquí ya, bueno, y en general todo lo que veis en este vídeo es bajo vuestra responsabilidad, porque yo os voy a resaltar esta opción, en concreto todo este bloque, que es el que nos interesa en este vídeo, para habilitar la curva que nosotros queramos, ¿vale? Yo os dejo todo el script porque os puede llegar a servir si queréis realizar overclock en vuestra tarjeta gráfica y demás, pero bueno, lo que tenéis que copiar, bueno, mejor, os voy a dejar dos scripts, os voy a dejar este script y luego uno exclusivamente para la curva de ventilador, con estas opciones para que vosotros la configuréis a vuestro gusto y después pues la apliquéis al inicio con un servicio de systemd o como vosotros queráis, o si la queréis aplicar para hacer algo la ejecutáis en el script y ya estaría. Pero bueno, todo esto bajo vuestra responsabilidad siempre. Sois vosotros los que tenéis que velar por vuestro hardware. Y bueno, aplicar la curva de ventilador aquí es muy sencillo. Sería pues como a la hora de realizar overclock o hacer otra configuración en una tarjeta gráfica AMD. Sería mandar el parámetro con un eco, con una consola de administrador, y luego después de mandar 1, 2, 3 o todos los parámetros que quisiéramos, sería hacer un commit. Y una vez hagamos el commit, pues la curva ya se aplicaría dependiendo de la temperatura que tengamos en Edge, ¿vale? Para que veáis un ejemplo muy sencillo, yo voy a aplicar mi script, el que os voy a dejar en la descripción, que ya, pero contiene también una configuración de overclock y no debéis de aplicar vosotros a la ligera, tenéis que modificarlo o adaptarlo a vuestras circunstancias. Si hacemos un cat
a la curva del ventilador nos sale que la tenemos a 0. Una vez aplicamos en mi script, repetimos el cat y vemos que ya está aplicada una curva, es decir, tal y como está configurado en mi script, pues ya se ha aplicado. Yo, como bien repito, os voy a dejar un script, os voy a dejar dos. Os voy a dejar que tenéis que tener mucho cuidado porque tiene la configuración de mi tarjeta gráfica, y luego os voy a dejar otro que va a ser fancurve.sh, en el que solo será para aplicar la configuración de curva del ventilador y que tendréis que adaptar a vuestro gusto, y no habrá ningún peligro relativo de que lo utilicéis. Y bueno, poco más que decir en este vídeo. Sí que es verdad que hacer un apunte personal, me parece muy mal que AMD no haya hecho esto en 2 años, que haya tenido que venir un usuario a salvar los muebles. Pero bueno, yo he tenido suerte que esta tarjeta gráfica la he comprado hace menos de un mes y me he encontrado con estos parches mágicos que me han salvado el culo, por así decirlo, porque yo, sincero fan, pues no iba a estar, y más que una tarjeta gráfica de gama alta. Y bueno, esto sería todo. Os dejo todo en la descripción, bien detallado, bien escrito. Incluso os voy a dejar las compilaciones del kernel que he hecho ya con el parche aplicado, porque os puede servir. Sí que es verdad que probablemente os sirva solo para distribuciones basadas en Ubuntu, como Ubuntu, Linux Mint en este caso, estoy utilizando Linux Mint, Kubuntu y derivadas. Pero para Arch y demás, pues cada uno se lo tendrá que compilar y apañar a su manera. Yo os dejo aquí todos los paquetes que os pueden servir, los podéis instalar directamente, y si os funciona bien, pues os ahorráis la compilación, os ahorráis todo este rollo y tendréis Zerofan deshabilitado por fin. Y bueno, no me enrollo más, esto sería todo. Espero que os sirva y gracias por ver. Un saludo.